¿Qué tal? ¿Cómo ¿Cómo estamos? Buenas noches. estás? A los siglos. Gracias por la invitación. No, gracias a ti por aceptar, más bien. ¿Qué tal? Bien, muy Queríamos, bien. queríamos hablar contigo, ¿no? Más allá de todo el tema político y toda la coyuntura que estamos viviendo en nuestro país, que de hecho es súper fuerte. Tú eres, bueno, uno de los congresistas más sonado entre los millennials, ¿no? Entre los centennials. Tú te has dedicado estos últimos años a pasar proyectos de ley muy importantes para el país. Te agradezco a nivel personal todo lo que has venido Gracias. haciendo. Y bueno, y quería empezar un poco esta conversación preguntándote qué te hizo entrar en política, porque tú eres abogado, tu papá obviamente ¿no? Pero ¿qué fue lo que te dijo decir, ya, voy a lanzarme como congresista hace ya 8 años más o menos? 5 años, sí. 5 años, ¿no? Bueno, la política siempre me ha interesado. De hecho, es algo que era muy presente en la sobremesa familiar. Mi abuelo fue diputado por Arequipa en 5 oportunidades. Y además siempre me interesó no solo, digamos, la política nacional o la que uno puede ver en medios de comunicación, sino que me Ujú, preocupó también el sentido más cotidiano de la política, ¿no? En el ujú. colegio ayudé a formar el primer consejo estudiantil, en la universidad formé parte de la representación universitaria. O sea, siempre he entendido la política como la manera de pensarte como parte de un colectivo, o sea, este Ujú. colectivo, tu colegio, la universidad o el país, y no solo pensarlo, sino también intentar o trabajar para mejorarlo. Entonces, es una vocación que yo ya tenía. Ujú, eh, y surgió la oportunidad, yo inicialmente colaboré en el plan de gobierno de Peruanos por el Cambio, en el capítulo de Derechos ujú. Humanos, y surgió esta posibilidad, la cual acepté. Tal vez si tuviese que marcar un hito, que fue el que me llevó a decir ya, el 2016 es cuando postulo, y no Ujú, después, en 5 o 10 años, fue el debate que se produjo el 2015, un año antes de ujú. decidir postular, en la Comisión de Justicia y Derechos Humanos en torno al proyecto de unión civil que presentó Carlos Brus. Este es un debate que tomó 2 años, 2 años y medio, ¿no? Que fue muy importante. Yo creo que marca un antes y un después para la comunidad LGBT Congreso. en el Sí. país, para la visibilidad, ¿no? Para Para, el para la Congreso, manera como se yo, habla del tema. yo creo Y que ese para el país debate, en así general, ¿no? es, y ese debate fue muy frustrante. La mediocridad, la mezquindad, las posiciones retrógradas que se expresaban en ese debate, a mí me movilizaron, ¿no? Y me dijeron, "Ay, ya, basta de simplemente escribir sobre el tema o de tener una posición desde un espacio más de incidencia, de activismo, y Ujú. involúcrate más, ¿no? Y eso fue uno de los hechos movilizadores, ¿no? Hay varios más, sin duda, pero creo que este es uno de los más Pero tú, significativos. en esa época, ¿qué era lo que hacías? O Yo sea, antes de... trabajaba como funcionario público en la Municipalidad de Miraflores. O Claro, sea, ya estaba con metido el en- alcalde Muñoz. con Jorge Muñoz, efectivamente. Claro, con el alcalde Jorge Muñoz. Claro, y eras, ¿no? Parte de la gestión de De ese una punto. gestión de política local, ¿no? Que también es una experiencia súper, súper interesante y que Obvio. te da no solo muchas satisfacciones, sino también la posibilidad de tener mucho contacto con los ciudadanos, ¿no? Porque finalmente es la instancia de gobierno más cercana al ciudadano, el gobierno local. Sí, tal cual. Eh, bueno, ¿tú cómo definirías tu ideología política? Yo me considero un liberal progresista. Valoro Chócate. mucho la libertad del individuo. Creo que tenemos que, bajo la noción de respetar y de confiar en la libertad de los individuos, ver también cuál es la proyección colectiva de esa libertad, Ujú, ¿no? Yo considero que preocuparse por lo colectivo, preocuparse ujú, por todos, ayuda a potenciar la libertad individual de cada uno, porque ayuda a que haya igualdad de oportunidades, porque ayuda a que, en fin, cada uno pueda, dentro de sus diferencias,
dentro de su diversidad, tener un libre desarrollo de su personalidad. Y por eso es que creo tan importante el Estado, ¿no? Muchos liberales, o llamados liberales, creo que son más libertarios, o en fin, otro término, desprecian al Claro, Estado. Y yo sí, creo que el Estado tiene un rol muy importante que cumplir en justamente darle a todos los ciudadanos y ciudadanas iguales condiciones, que no importa dónde hayas nacido, que no importa el color de tu piel, que no importa si eres hombre o mujer, que no importa quién amas o cómo te identificas, ¿no? Si eres peruano o peruano o si estás en el Perú, debes tener la posibilidad de, con tu esfuerzo y con tu talento, salir adelante y ser feliz. O sea, yo creo tal cual. que el Estado nos ayuda a romper con esas desigualdades que evitan que muchas personas puedan ser plenamente libres. Totalmente de acuerdo, porque de hecho yo creo que sobre todo las minorías necesitan mayor representación dentro de la política, ¿no? De hecho el otro día cuando hablé con Adriana Tudela, justamente su posición sobre todos estos temas era totalmente distinta, ¿no? Era justo iba en contra de todo lo que estamos hablando ahorita, ¿no? Entonces, ¿qué tan importante te parece el hecho de que los jóvenes, sobre todo, bueno, también los, digamos, la gente que ha vivido, digamos, gobiernos como el de Fujimori, o como el de Alan García, o como el de Velasco, ¿qué tan importante te parece que entiendan el concepto de progresista democrático o liberal democrático? Yo creo que es importante que haya un respeto en general entre todas las tendencias políticas, ¿no? Yo, por ejemplo, hago una distinción entre los conservadores y los antiderechos, ¿no? Yo puedo entender bajo una mirada conservadora que hayan determinados avances en libertades individuales que puedan generar algunas resistencias, pero esto no puede convertirse en la acción política de una posición antiderechos, ¿no? Finalmente, si no te gusta el matrimonio igualitario, no te cases con alguien de tu mismo sexo Claro, y asunto arreglado, pero no exacto, le quites la libertad al otro porque tú no quieres ejercer la libertad claro, de esa manera. Pero creo que como sociedad necesitamos que haya gente conservadora, necesitamos que haya gente liberal, necesitamos que haya gente social cristiana, porque las diferentes posturas enriquecen el debate. Lamentablemente en el Perú, yo creo que por un tema de flojera intelectual de todos nosotros, nos hemos acostumbrado a poner etiquetas, ¿no? Y sí, poner una etiqueta es la manera más fácil de no tener que debatir. Pues claro, después exacto, esa etiqueta ya no, ese es un facho. Entonces ya ni claro. siquiera lo escuchas, ni O siquiera este estás tratando rojo, de entender el o argumento. es O es un caviar, caviar, ¿no? O es un claro, rojo, ¿no? o es Y rojo, o es no sé qué. también, ¿no? Yo creo que lo más fuerte que ha pasado en estos últimos días ha sido el terruquear, o sea, pero hasta, Uf, o sea, o sea, todo el mira, mundo a mí, terruqueta. a mí me han terruqueado y tengo leyes que se han aprobado en contra del terrorismo, leyes de mi autoría que se han aprobado en contra del terrorismo, y aún así me han terruqueado. Y creo que eso degrada la discusión política, y cuando la discusión política se degrada, entonces no podemos tener un debate serio, no podemos tener un debate que efectivamente analice cuáles son las mejores opciones para tomar la mejor decisión. Las políticas públicas varían, son diversas, cambian en el tiempo y tenemos que tener la suficiente apertura para escuchar. Es más, a veces escuchar una posición contraria y hacerle caso no es para adoptar esa posición, sino para mejorar la tuya propia. Oye, Ujú, igual creo que no tienes la razón, pero este argumento que me has dado me permite mejorar esta parte de mi proceso, ¿no? Entonces, claro, justamente la democracia parte de la idea de que no existe una verdad absoluta, ¿no? Y que justamente de la discusión nos vamos a aproximar a la mejor posibilidad. claro, 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 claro. Sí, o sea, bueno, esta frase famosa que nos enseñan a todos en el colegio, ¿no? En las clases de ética, tus derechos terminan donde empiezan los derechos de los demás, ¿no? Entonces, como tú dices, o sea, que el matrimonio igualitario esté o que la legalización del cannabis esté, no significa que tú tienes que ir y casarte con una persona de tu mismo sexo o que tienes que ir y fumar o consumir cannabis, Es ¿no? que, ¿sabes lo que sucede? Yo creo que aquí hay una gran responsabilidad de la escuela. Y me refiero tanto de la escuela pública como del colegio privado.
Sí. que es que no nos forman como ciudadanos. ¿Ya? Existe en el colegio una currícula que privilegia el conocimiento, y el conocimiento entendido como nuestra capacidad de memorizar fechas, de memorizar nombres, de memorizar las partes de la cédula, ¿no? Ese tipo de cosas, y no el desarrollar, por ejemplo, el juicio crítico, ¿no? O sea, en un examen de historia te preguntan en qué año ocurrió y quiénes son los actores principales, pero no te piden que analices críticamente el proceso. Tampoco te enseñan a convivir con la diversidad, ¿no? Normalmente el que es diferente es objeto de burlas, de bullying, No, ¿no? Y no nos claro, o enseñan sea, a convivir. en Y el colegio tampoco nos enseñan. eres diferente y eres como el rarito, ¿no? Total. Y el bullying, o sea, y eso, o sea, eso pasa, por ejemplo, tú eres de Santa María y yo soy de Villa María, que son colegios católicos, tipo que las monjas están ahí, ¿no? Y es como, claro, el chiquito que desde chiquito se viste de una manera distinta o no es el típico macho, ¿no? Es como que, te pones cabrón, ¿no? Así es. Eh, Y claro, y el colegio te mete como idea inconsciente, ser distinto está mal, ser Ujú, diferente está mal. No es un sí. discurso necesariamente expreso, pero lo No, pero aprendes de tu experiencia cotidiana. No ujú, te enseñan a procesar disensos, porque ujú. claro, como el conocimiento es algo basado en hechos, entonces alguien está bien y alguien está mal, pero Yo no creo que hay, no también, hay el espacio de valorar argumentos distintos y exacto. decir, oye, ¿y qué pasa si es que no nos ponemos de acuerdo? Incluso la noción de autoridad en el colegio, y esta es la noción de autoridad que nos queda en el inconsciente, Es es una totalmente noción muy autoritaria. totalmente autoritaria. El profesor dice lo que se hace sin posibilidad alguna de cuestionamiento porque él tiene la autoridad. Es una cosa Claro. absolutamente Pues en vertical. nuestro caso, las monjas y los padres. Totalmente, ¿no? Y incluso ahí ha hasta vinculado a un tema religioso. Entonces, Claro. esta es nuestra experiencia vital los primeros 17 años de nuestra vida, en Ujú. el principal espacio de socialización que existe para un niño o una niña, que es la escuela, y de repente llegan los 18 años, nos entregan el DNI celeste y con una varita mágica inmediatamente somos ciudadanos, ¿no? Y tenemos Ujú. más derechos y más obligaciones. Entonces, no es de sorprender, pues, que tengamos problemas para convivir en el tráfico, que tengamos problemas para convivir en el trabajo, que Para tengamos convivir problemas en para poder general. debatir temas públicos. Para convivir en general. O sea, yo creo que desde muy pequeño, o sea, dependiendo de dónde has estudiado, dependiendo de la casa en la que has vivido, con qué valores han inculcado tus padres, uno va nutriéndose y viendo y diferenciando de lo que está bien, lo que está mal. Por ejemplo, yo crecí en un matriarcado, hay gente que crece en un patriarcado. Y es súper importante lo que estás mencionando, porque hay varias personas y varios políticos que dicen, oye, no, 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 ¿sabes qué? Hay aspectos de la educación que deben quedar para la casa. No, a mis hijos los educo yo, con mis hijos no Ni te hablar, metas, etc. ni hablar. Y ese es un serio problema. Sí, Porque si tú eres un machista, vas a criar machistas. exacto. Y no solo el problema se va a quedar ahí, sino O que si tus eres un hijos homofóbico, machistas, crías un homofóbico. y tus hijos machistas Un o tus hijos racista, crías un homofóbicos racista. o tus hijos racistas van a afectar a otra persona. Entonces, la escuela debe tener como uno de sus objetivos que nosotros seamos mejores que la generación anterior, Exacto. para que no sea un Más permanente tolerante. círculo vicioso, ¿no? Exacto. Sino que podamos mejorar como sociedad. Ujú. Además, se dice, por ejemplo, ¿no? que el tema de educación sexual quede en manos de los padres. No, A ver, que las no. personas que nos O están sea, viendo nos cuenten. ¿Quién escúchame, recibió la educación sexual adecuada de parte nadie. de O sus sea, padres? no, o sea, mira, en el Villa María nos pasaban documentales, ¿ya? Del aborto, ¿ya? Y nos ponían bebés muertos en tachos de basura, ¿ya? Para traumarnos sobre lo que pasaba si abortabas, tipo, no sé qué, mañana, tipo, Y los papás y las mamás no hablan de este tema, y si lo hablan cuando tienes escúchame, 18 años o 17, es como ¿cuántas que, chicas oye, en el too colegio late. salían embarazadas y tenían que esconder su embarazo, Ah, ¿ya? De los padres y de los profesores. Había chicas que se fajaban
porque sabían que las botaban del colegio. Y Entonces, además, hay dos datos adicionales que son muy chocantes, ¿no? El 70% de abusos sexuales a menores de edad se dan dentro de un entorno familiar, dentro del exacto. entorno cercano a la persona. Entonces, cuando nosotros hablamos de enseñar educación sexual, estamos enseñando también conceptos básicos como la integralidad del cuerpo, el concepto de consentimiento, el hecho de que nadie te debe A hacer mí en nada que tú no biología, quieras. a mí en biología, en sexto grado, me acuerdo perfecto, que la profesora nos dijo de que con el agua se te cortaba la regla. Y eso es mentira. No, y ¿sabes qué es lo peor de todo? Por lo menos en muchos hombres, si no das información de calidad, información adecuada, esa información igual va a llegar. O va a llegar mal, enseñada de manera equivocada por personas que no están capacitados, o va a llegar a través de mitos por primos o O van a amigos llegar del barrio, mentiras. O van a llegar o mentiras. van a aprender, que es lo peor, van a aprender de sexo a través de la pornografía. Y el problema de la pornografía es que no acepta conceptos tan importantes como el concepto de consentimiento. Muchas Exacto. veces hay violencia, no hay información de seguridad, corren muchos mitos que hablan de una masculinidad tóxica o estándares de belleza que son O, imposibles, o unas fantasías sexuales que totalmente... terminan generando serios problemas de autoestima o relaciones absolutamente tóxicas. Entonces, necesitamos dar una educación sexual integral libre de prejuicios para que todos puedan desarrollarse de manera sana y sin estos peligros que señalamos, ¿no? Mira, el tema de información sexual, o sea, es algo que yo personalmente considero que el programa que existe en Estados Unidos de Planned Parenthood es uno de los mejores del mundo para justamente temas de educación sexual a nivel nacional, ¿no? Para quienes no conocen el programa Planned Parenthood, los invito a seguirlos, buscarlos en Instagram, en Internet, porque de verdad es alucinante. Eh, en Perú, al ser nosotros un estado laico, pero que en verdad no es laico, es totalmente católico de la Inquisición. O sea, somos uno de los países más católicos del mundo. Somos uno de los países que tienen más santos. Ah. O sea, tipo, o sea, hay una... Y sabes, deberíamos ser, digamos, toda persona tiene derecho a tener un credo religioso particular, pero en un Estado laico lo que debe pasar es que las decisiones de política pública no se deberían basar en mi credo religioso, sino en el interés común. Tal Que cual. dé igual si yo soy judío, católico, musulmán, Obvio. agnóstico, ateo, las decisiones deben basarse en el interés común. Tú mencionas Planned Parenthood, yo aprovecho, sé que tenemos un público muy joven y que hay muchos servicios vinculados a la salud sexual y reproductiva, que claro, en clínicas y en otros espacios son muy prohibitivos y también hay problemas de acceso a información. Un estupendo sitio con recursos y con ayuda es Impares, que Ya, queda ahí cerca a la Universidad del Pacífico. Entonces, si ya. los chicos o chicas que nos están viendo necesitan poder ¿Y acceder a tienen redes servicios de salud sociales? sexual y reproductiva, Impares, que es INNPARES, Impares. Puede servirles muchísimo. ¿Qué vendría a ser impares? Como un Planned Parenthood peruano. Claro, es una ONG que se Ya. centra en temas de salud sexual y reproductiva. Entonces brinda desde consejería, desde acceso a servicios ginecológicos de manera más barata, la posibilidad de acceder a pastillas anticonceptivas de una manera más El fácil tema para las de las pastillas chicas. anticonceptivas es un tema que yo aprendí a la mala. Es un tema hay que tratarlo con pinzas, ¿no? Hay diferentes pastillas anticonceptivas. Hay pastillas anticonceptivas con las que tienen 4 días de placebo, hay pastillas anticonceptivas que el ciclo te dura 28 días y hay la píldora del día siguiente. De esas píldoras del día siguiente también hay dos tipos, una que es con 2 tomas y otra que es una toma. La pastilla del día siguiente solo se puede tomar 2 veces al año, porque después ya no te hace efecto. A mí me pasó eso a los 19 años. Entonces,
y tomaba pastillas anticonceptivas antes, ¿no? Entonces, el tema de cuando una mujer es fértil, cuando estás en edad fértil, ¿no? Que es desde los 15 hasta los 30 y pico años, ¿no? Uno no puede ir a la farmacia y decir, ay, ya, yo quiero esta pastilla. No. Tienes que ir a la ginecóloga a que te vea y juntas ven qué pastilla es la correcta para tu cuerpo según lo que tú tienes, ¿no? Hay mujeres que Y tienen... justamente el servicio ginecológico es uno de los servicios que brinda Impares. Porque coincido plenamente contigo en este tipo de temas que son temas de la salud, sobre todo de las mujeres, pero también responsabilidad de los hombres. Es muy importante no guiarnos por la opinión de otros, sino buscar profesionales que nos puedan guiar, ¿no? Exacto. Entonces, Impares, ya saben, es publicidad gratuita. Por ejemplo, mira, en mi universidad de Nueva York, tipo en la parte de health, en el health department, habían condones. O sea, habían tipo, habían tipo, o sea, bols con condones, o sea, pero condones, o sea, tipo, de sabores, de colores, de... Porque claro, o sea, decir que jóvenes no tiran desde los 14, 15 años, ¿no? O sea, ya, bueno, hay algunos que pierden su virginidad después, pero yo creo que negar esa realidad es algo totalmente ignorante e irresponsable de los adultos, ¿no? Negar esa realidad desprotege a los adolescentes y los vuelve más vulnerables a enfermedades de transmisión sexual, a embarazos no deseados, a situaciones donde no esté claro el consentimiento, ¿no? Esto puede llevar a una serie de situaciones de violación o abuso sexual muy graves, ¿no? Entonces, debe romperse esta idea no, si les enseñamos educación sexual, entonces estamos promoviendo la promiscuidad. No estamos Si no, promoviendo no, nada. enseñando educación sexual lo que hace es que la persona pueda tomar decisiones libres, informadas y pueda cuidarse. Y por supuesto, para cada edad hay contenidos específicos y especializados. Es clave, por ejemplo, que nuestras niñas y nuestros niños sepan que nadie debe tocar su cuerpo y que si esto sucede, deben de acusarlo, Decirlo. denunciarlo con alguien. Una de las grandes ramas, uno de los grandes problemas que existe con el abuso sexual infantil es que en muchos casos los niños y niñas no saben que están siendo abusados. Y pasan muchos años hasta que logran conceptualizar que eso raro que sintieron de chicos y que han bloqueado en su cabeza, efectivamente fue un abuso. Sí, Entonces, estamos desprotegiendo sí. Mira, a nuestros niños, niñas y adolescentes. de chiquita, yo me acuerdo que, bueno, en nuestros colegios, las monjas veían bastantes colegios de fe y alegría, o no, no sé si ustedes, pero por lo menos en Lía María nos inculcan desde kinder a hacer obras sociales. Ya, tipo, es como, o sea, recibías un premio si llevabas un vivere, ¿no? O sea, tipo, te lo inculcaban así. Y desde muy chicas nos llevaban a estos colegios en fe y alegría, en Montenegro o en Manchay, o, ¿no? Y, bueno, nosotras íbamos, veíamos, ¿no? Una realidad totalmente distinta a la nuestra. De hecho, yo creo que era para justamente nosotras valorar la burbuja en la que vivíamos, ¿no? Y, y bueno, yo me acuerdo que ya cuando estábamos ya más o menos a los 13, 14 años, en Manchay, me acuerdo ver a niñas embarazadas, ¿no? Y cuando preguntábamos nosotras como qué fue, o sea, porque para nosotras era como súper fuerte ver a una niña de 12 años, 13 años o 10 años violada, embarazada, ¿no? Nos enterábamos que eran sus mismos tíos, sus mismos papás. Entonces, obviamente esa niña no iba a querer tener ese hijo. Y esto es importante, además de señalar que se da en todos los niveles socioeconómicos En y en todos, todas las realidades, todos, ¿no? todos. Y existe tanto tabú y estamos tan poco acostumbrados a hablar de sexualidad y a hablar de estos temas, que lo que estamos haciendo, sin quererlo como sociedad, es ponerle una tapabocas a las víctimas que evitan que puedan hablar. Sí. Entonces, justamente la idea de poder hablar de esos temas es facilitar también que cuando ocurran puedan ser oportunamente denunciados.
Mira, yo en la entrevista de Ariana Tudela, no sé si la viste, pero justamente fue un escándalo porque confesé que yo había abortado el nieto de Pedro Lachea y que Pedro, más o menos que por su culpa fue que lo tuve que abortar, ¿no? Y fue un escándalo y un montón de gente me empezó a escribir y a contar lo que a ellos les había pasado. ¿Por qué tuvieron que abortar? Lo traumadas que estaban con el aborto, cómo todavía no se reconciliaban. Y inclusive, bueno, en mi caso no fue una violación, era mi enamorado de un año. Pero en el caso de chicas, sí había sido una violación, y te estoy hablando de chicos, de hijos del Opus Dei, o sea, chicos con un estrato social súper alto y que en su casa es como que casi que no pueden hablarse de sexo ni cagando, ¿no? Y es totalmente, ese tema no existe. Bueno, esos chicos, ¿no? Violando a chicas que lo han confesado en el inbox, ¿no? Entonces, Yo lamento mucho por la situación que has tenido que pasar. Te quiero dar mi empatía. Creo que toda persona que se atreve a decirlo públicamente, además, debe recibir el apoyo de las personas. No es algo fácil. Y también todo el apoyo y contención emocional a las personas que nos están viendo y que pueden haber pasado por una situación así. Es muy difícil. Es importante, además, que toda persona sepa que no tiene por qué pasarlo sola, ¿no? Y que hay servicios profesionales que pueden acudir. Es importante que tengan también un círculo de contención y afecto, y que por supuesto también sepan que no es responsabilidad suya, nunca es nunca. responsabilidad de O la sea, víctima, por más que te puedas sentir culpable, que es algo que a veces nuestra propia cabeza nos hace sentir. Aquí lo importante es que sepas que no, nunca es culpa de la víctima y que se puede acudir a estos servicios para poder salir adelante. o sea, yo creo que lo importante es que cuando uno salga embarazada, ya seas niña, ya seas adulta, ya seas, tengas la edad que tengas, lo quieras tener o no, haya sido violada o haya sido consensuado o lo que sea, es de que el tema del embarazo no es expulsar a un ser humano y ya. O sea, tú tienes que tener una estructura para poder llevar la niñez del niño y para poder darle vida, no solamente a nivel biológico, sino justamente educarlo a todo nivel, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo hago la comparación antes, ¿no? Mi abuelo tenía seis hijos. No. Mi papá son 5 hermanos. Antes, y mi papá me lo dice, ¿no? O sea, recién mi generación, nuestra generación, piensa muy bien si es que va a tener un hijo o no, ¿no? Antes, hasta la generación de mi papá, era simplemente era casarse, tener hijos, y ese era lo que se tenía que hacer, ¿no? Y Eh, también el rol que se le asignaba a las mujeres en distintas generaciones, uh-huh. ¿no? Había una época, por ejemplo, en la que nuestras leyes consideraban que un caso de violencia familiar es un tema de pareja, que ellos lo solucionen. Cuando es un tema público, porque hay violencia de por medio, ¿no? Entonces, Es un felizmente, delito, un delito. en un delito, exactamente. Entonces, felizmente, en varios temas estamos avanzando. Lamentablemente hay pues idas y venidas, hay gente con discursos inaceptables y lo que tenemos que exigir, no pedir, no decir por favor, lo que tenemos que exigir cuando hablamos de estos temas es empatía, porque hay personas que han pasado por situaciones muy complicadas, que han sufrido muchísimo y no podemos Como pues los plantear casos. estos debates desde la abstracción. Estamos hablando de personas de carne y hueso con sufrimiento real que tiene que ser identificado, que tiene que ser reconocido y a quienes se tiene que dar toda la contención emocional que necesitan. De hecho, tú estuviste involucrado en toda esta investigación, ¿no? Del sodalicio. Me parece que específicamente en el caso de Álvaro Urbina, corrígeme si me equivoco, Sí, y que luego terminó siendo una obra de teatro, ¿no? Escrita por él, que se llama San Bartolo. Eh, Cuéntame un poquito cómo fue tu acercamiento hacia todo ese caso.
Sí, yo presidí en el Congreso pasado una comisión investigadora, que es la comisión investigadora sobre la problemática de abusos sexuales de menores de edad en instituciones, en organizaciones, tanto públicas como privadas. Y uno de los casos que de hecho vimos fue el caso Sodalicio. Es un informe que se aprobó a nivel de comisión y que espero que pueda debatirse en este Congreso antes que termine. Ha sido lamentablemente un Congreso convulsionado, pero que es importante que no deje temas tan importantes pendientes. Y una de las cosas que choca cuando uno ve estos casos es que son casos que pueden haber ocurrido hace muchos años, que lamentablemente las leyes hacen que muchas veces ya no sea perseguible por la justicia, porque ha prescrito, pero cuyas secuelas, cuyas consecuencias siguen acompañando a las personas a lo largo de su vida, ¿no? Y es un Estado, lamentablemente el Estado peruano, que revictimiza a las víctimas y no solo no les da la posibilidad de acceder a justicia, sino que tampoco les brinda los servicios de atención en salud, digamos, física y en salud mental que requieren, ¿no? Entonces es una situación muy difícil, es muy difícil en Lima, pero es mucho más difícil en algunas regiones del país, por ejemplo, cuando se trata de pueblos indígenas amazónicos, ¿no? Uno de los casos que vimos era en Condorcanqui, Amazonas, con chicas aguajún de colegio, y ahí la posibilidad de acceder a justicia es algo tan lejano que resulta particularmente doloroso. Entonces necesitamos, como país, una política integral del cuidado de nuestros niños, niñas y adolescentes. Y lamentablemente eso hasta el día de hoy no existe. Yo creo que el problema ahí es de que todo empieza con el acoso callejero, ¿no? El acoso callejero, o sea, los hombres... Antes incluso, ¿sabes cuándo empieza? En la escuela, cuando se permite que los niños, hombres, desarrollen un concepto de propiedad de la mujer en torno a las mujeres. Sí. Ahí está el chip del machismo es que mi explica, plata, ¿no? que mía, mío, ¿no? Este concepto además y de inferioridad, ¿no? Hay cosas que sí hacen los hombres, hay cosas que no hacen mujeres, algo que también daña a los propios hombres, ¿no? No, Por ejemplo, claro, y es porque anulan su feminidad, ¿no? O sea... Los niños no lloran. Es probablemente una de las frases que más daños a la salud mental ha generado en nuestras sociedades, ¿no? Sí. Entonces, y eso se desencadena mucho de estos problemas, ¿no? Sí. Porque ahí sale, pues, los futuros acosadores, los futuros violentadores, las futuras relaciones tóxicas. O sea, mira, yo creo que parte de las dos, ¿no? O sea, tú, por ejemplo, que vienes a un colegio de hombres y yo solo de mujeres, y ninguno de los dos estoy en un colegio mixto, en el cual el rol del hombre es también como tienes que ser macho, ¿no? Y no puedes llorar y no puedes, tipo, presentar ningún tipo de sensibilidad, ¿no? Y en el caso de las mujeres, ¿no? Es como que tienes que ser una dama, tienes que sentarte, tienes que atender al hombre, ¿no? Tienes que casarte y tienes que ser la mujer de, ¿no? Básicamente el empoderamiento femenino es algo relativamente nuevo en Perú. Y es bien curioso porque es algo que se da de manera inconsciente muchas veces, ¿no? Desde qué cosas le permites a tu hijo jugar, qué cosas le permites a tu hija, cómo los vistes. Yo me acuerdo que yo apoyé una iniciativa que además nació de los propios chicos y chicas en las escuelas, de que dejen que las chicas, si quieren ir con pantalón de buzo al colegio y no con falda, que vayan con pantalón de buzo. Escúchame, bueno, recibí... María recién ha tenido pantalón hace 5 años. Bueno, recibí un montón de ataques, ¿no? Era así como que quería... Recibí un montón de ataques, pero también recibí un montón de testimonios de chicas que decían, por ejemplo, oye, yo quiero jugar como juegan mis compañeros en la escuela. Y no lo hago porque estoy con falda. Porque si me lanzo el tobogán, se me levanta y se burlan de mí, porque me acosan en el transporte público. O sea, pasan un montón de cosas que hacen que su experiencia no sea igual que la de un niño. Es fuerte que desde chiquita es como que tú tienes que protegerte y justamente como que
es más o menos que como que te debería de avergonzar ser un objeto sexual, que te miren. Por ejemplo, nosotros teníamos que ponernos pantalonetas sí o sí, ¿no? Porque si no venía alguien, te levantaba la falda y te veía todo el calzón. ¿No? Entonces, pantaloneta sí o sí, pantaloneta, las medias hasta un poquito abajo de la rodilla, y la falda nos la medían, que tenía que llegar hasta la rodilla, ¿no? Bueno, y una vez vi un video... Pero espérate, Sí, pero lo fuerte era de que, por ejemplo, cuando íbamos al baño, o estaban tipo los señores que limpiaban, ¿no? No sé qué, los señores de mantenimiento, o profesores hombres, o lo que sea, era como que tú tenías que sentirte como con miedo a que te miren, ¿no? Y por eso es que tu falda tenía que llegarte a la rodilla, y por eso es que tenías que taparte para que el hombre no te mire. ¿Manjas? Entonces, claro, eso es como que lo que o sea, desde el saque te va creando un miedo interno, total. cerebral, Y a todo que eso, si me miran y les parezco bonita o les llamo la atención, estoy como que provocándolos. así ¿No? es. Y todo eso es parte de lo que se llama el currículo oculto. Todo lo que aprendemos en la escuela y en otras experiencias de nuestra vida de manera inconsciente. Y es increíble, ¿no? Porque a veces son decisiones que si uno no piensa, parecían como decisiones neutrales, ¿no? Por ejemplo, yo vi un video de una escuela que tenía una cancha de fútbol en el recreo. Entonces, ¿cuál era la consecuencia de esa cancha de fútbol? Era un colegio mixto, que los chicos jugaban fútbol y alrededor de la cancha era el espacio donde las chicas podían socializar y ellas jugar. Entonces estaban marginalizadas dentro de este patio donde la actividad central era el fútbol. Claro, Modificaron el patio, quitaron la cancha, pusieron toboganes, columpios, todo esto, y la manera de socialización de esos niños y niñas cambió por completo. Y ya no claro. eran niños por un lado y niñas por otro, sino que ya había una mayor integración. Entonces, son cosas que, claro, no pensamos en el día a día, quedamos como normales o como neutrales, pero que poco a poco va estableciendo determinados mindsets en las No, personas. es que es súper fuerte, pero eso hasta el día de hoy, yo me siento intimidada, no intimidada, pero me siento incómoda cuando veo que tipo alguien está como que atraído a mí de una manera tan como frontal, y como que empieza no sé qué, y es como ala, tipo, y yo creo que viene de ese trauma desde chiquita, ¿no? O sea, yo creo que es algo como interno que te van metiendo el miedo de que no puedes ser un objeto sexual, no sé qué. Entonces, básicamente es como que no puedes ser atractiva o bonita o tipo, o despertar algo en el sexo masculino, porque Totalmente. es pecado. El proyecto de ley que se convirtió en ley, del cual yo te quería hablar, era de la ley de beneficios e interés colectivo, la ley de sociedades BIC. Es una Sí. ley donde se involucró muchísima gente del sector privado, del sector público. Es una ley que lo que busca es darle identidad jurídica a las empresas con propósito. O sea, las empresas que no solo buscan generar lucro, que está muy bien, para eso es una empresa, ¿no? Para hacer plata y tal, sino que a través de su actividad busca tener un impacto positivo en la sociedad, ¿no? Entonces tenemos el caso de Rugasunchis, ¿no? De Juan Diego Calisto. Sí. Tenemos el caso también en otras industrias, como que no es la textil, donde, por ejemplo, el turismo ecosostenible, que no solo cuida el ambiente, sino que empodera y fortalece a las comunidades que ayudan en la actividad turística. Y lo interesante de este modelo de negocios que además está rayando en el mundo, nosotros estamos subiéndonos a una tendencia empresarial que no va a terminar, que está empezando. Es que no solo es la empresa que, bueno, tiene su área pues de responsabilidad social, hay que hacer unos trabajos, sino son empresas que dentro de su modelo de negocio, dentro de su ADN empresarial, tiene esta idea de impacto. Y hay una Sí. frase porque estos, digamos, podrían marcarse conceptualmente dentro de este modelo que se llama el capitalismo consciente, ¿no? Un capitalismo que apuesta al desarrollo sostenible. Y hay una frase que a mí me encanta de John Mackey, que es CEO de Whole Foods Market y uno de los impulsores del capitalismo consciente, que quisiera leerla porque creo que Sí, va a inspirar léela. mucho a las personas que nos están siguiendo.
Dice, un día prácticamente todas las empresas operarán con un sentido de propósito superior, integrarán los intereses de todas las partes interesadas, desarrollarán y elevarán líderes conscientes y construirán una cultura de confianza, responsabilidad y afecto. Y esta es una tendencia imparable. Más allá de la ley, el propio mercado lo va a exigir. Entonces es muy importante que las personas que nos están viendo y que están vinculadas al rubro de la moda o al rubro textil, que sepan que no solo se trata de subir estándares por un tema ético, que debería ser suficiente, por un tema legal, sino también por un tema que el propio mercado te lo va a exigir. Para tú poder ser un empresario exitoso de la moda, tienes que entender qué es lo que está sucediendo en el mundo y este necesario compromiso con el desarrollo sostenible. Quería leer lo que es una sociedad de beneficio e interés colectivo, el BIC. La sociedad BIC es una sociedad que además de realizar una actividad económica, como vender productos u ofrecer servicios, tiene un propósito de beneficio social y ambiental con el cual genera un impacto positivo concreto. La incorporación de las sociedades BIC a la legislación peruana permite a las empresas que desean adherirse a esta forma societaria contar con una herramienta legal que hará posible crear un propósito de largo plazo, ¿no? Entonces, eso es Así un es. poco lo que La ley ya fue publicada, justo ahí me están pidiendo el número de la ley, es la ley 31072, es una de las leyes que personalmente me siento más orgulloso de haber conseguido en este periodo parlamentario. La reglamentación es una buena reglamentación, y ahora lo que está viendo es un movimiento para las empresas que se quieren unir a este nuevo paradigma, ¿no? Y de hecho, para las personas que les interesa esto de, oye, ¿cómo es una empresa que tiene un triple impacto? ¿Cómo es una empresa con propósito? Pueden buscar, por ejemplo, la comunidad Cunan, que es una comunidad de emprendedores sociales y que tienen cosas realmente inspiradoras, y es una comunidad que vale la pena ver. Yo los invito a revisar Cunan con K, cunan.pe. Y en términos de capitalismo consciente en cuanto a comida, hay ejemplos maravillosos. Hay, por ejemplo, Empanacombi, que son esas como combis donde preparan y venden empanadas, que contratan a chicos y chicas con síndrome de Down. Entonces, claro, es una empresa, genera plata, tú compras tu empanada, esa empanada genera un ingreso, pero es a la vez un esfuerzo de inclusión laboral para personas que suelen tener muchos problemas de inclusión laboral, ¿no? Y que son absolutamente capaces de realizar estas y otras labores. Y como eso, hay muchos ejemplos donde no es que es una empresa que, ok, por acá está mi modelo de negocio y por otro lado está mi capacidad de tener un impacto social positivo. No, acá a través de tu modelo de negocio tienes un impacto social positivo en la sociedad y en el medio ambiente. Y eso es algo que como digo, son tendencias que están, que tenemos que subirnos en la ola, porque es lo que va a marcar la manera de hacer empresa en las próximas décadas. Sí, sí, es que es algo que, o sea, yo creo que es algo que tenía que suceder, ¿no? O sea, ya llega un punto en el cual el capitalismo inconsciente es lo que está matando el planeta. Totalmente. Totalmente, y mucha gente, por ejemplo, se olvida que vivimos una pandemia que tiene su origen zoonótico, en el medio ambiente, en la manera irresponsable cómo nos hemos relacionado con los ecosistemas. Por jugar a ser Dios. Exactamente. Entonces, los que piensan que una cosa es el medio ambiente y otra cosa es la economía, no han estado prestando atención. Si la economía no tiene en cuenta el desarrollo sostenible, no tiene en cuenta el medio ambiente, va a pasar cosas como las que pasan ahora. No cuidamos el medio ambiente por privilegiar la economía, y ahora esta pandemia nos está afectando económicamente como ninguna crisis antes. La gente muere. Todo está conectado. Totalmente. La gente que cree, mira, yo creo que, por ejemplo, este podcast es un podcast de cultura, ¿no? Cultural. Y ahorita que han empezado las elecciones y la gente, mis amigas, diciéndome, chata, pero ¿por qué estás hablando de política? No sé qué, bla, bla, bla. Es como, oye, es lo que está pasando ahorita. O sea, no puedo no hablar de política. O sea, no puedo taparme por una venda en los ojos y decir que no estoy viviendo una pandemia mundial, que todos los seres humanos en este planeta, absolutamente todos, se han visto afectados, desde la reina Isabel hasta personas presas en la cárcel, ¿no? O sea... No, y todo, digamos, todo termina dando
la posibilidad de reflexionar sobre esa idea que hablábamos de política al inicio, ¿no? De lo colectivo, de lo común, ¿no? Y puede ser desde la moda, puede ser desde el arte de las drag queens, puede ser desde la literatura, puede ser desde de diferentes formatos y conceptos. Porque la idea al final del día es que todos podamos involucrarnos en que esta experiencia de vida de todos sea mejor cada día, ¿no? Yo creo que lo importante es saber que todos podemos ser agentes de cambio de alguna u otra manera, ¿no? Desde tu trabajo, desde tu aporte hacia la sociedad como persona, como trabajador, como madre, como padre, como hijo, hermano. Yo creo que vivir en nuestro egoísmo o egocentrismo o en nuestra burbuja, como se dice, es algo que ya pasó de moda, ¿no? Es algo que ya... No, y no podemos darnos ese lujo. O sea, ya nuestra generación, nosotros hemos entrado en el mundo en una etapa de consecuencias. Estamos viviendo las consecuencias de generaciones de actitud irresponsable. Y si creemos que esta pandemia es dura, porque no sabemos lo que se nos viene con el cambio climático, retos muchísimo más dramáticos y complejos que los que estamos viviendo hoy con lo que es la principal crisis que ha vivido la humanidad en mucho tiempo, ¿no? Entonces, tenemos que tomar una conciencia colectiva, más allá de nosotros mismos, sino como sociedad global, de este inmenso reto que tenemos y de la necesidad de tomar acciones también colectivas, ¿no? Bueno, ya antes de cerrar, todo el mundo, y bueno, yo también me muero de ganas de saber qué es lo que va a pasar contigo ahora que terminas este periodo en el Congreso, ya que no has podido postular y has sido uno de los preferidos, ¿no? Por parte de mi generación. Yo voté por ti en los dos congresos. Muchas gracias. Y claro, y eres el preferido, digamos, de nuestra generación y de generaciones más jóvenes, ¿no? Entonces, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Qué es lo que vas a hacer? Tipo, bueno, voy a estar probablemente alejado del reflector político un tiempo, de otras cosas porque, como bien has señalado, no vamos o sea, no hubo la posibilidad de postular a la reelección, ¿no? Porque había una prohibición constitucional de ¿Y reelección. tú estás de acuerdo con esa? Yo creo que no. Yo sé que es una opinión muy impopular, pero evita que los ciudadanos premien a aquellos que lo hicieron bien y castiguen a los que lo hicieron mal, ¿no? Y genera una situación muy complicada, que es que tienes congresos sin experiencia previa. Entonces hay una curva de aprendizaje bien compleja. Entonces, lo que voy a hacer en los próximos meses, recién lo estoy diseñando, va probablemente pasar por unos compromisos académicos y unas invitaciones que tengo por ahí, y bueno, luego ya veré qué para el futuro, ¿no? Pero la verdad es que ahorita estoy como muy concentrado, porque claro, me quedan 100 días de congresista y quiero sacarle el jugo y sacar la mayor cantidad de proyectos posible, ¿no? Pero eso es una muy buena noticia, porque eso quiere decir que si te vas a ir a un poco y te vas a involucrar más, o sea, tú ya has estado digamos, tienes una vida académica, ¿no? Como educador. Entonces, es una muy buena noticia para todos, porque eso quiere decir que vas a seguir involucrado en la cosa pública, ¿no? Sí. Claro, sí, creo a la que vida académica, y vamos a poder llevar cursos contigo, o vamos a poder seguir aprendiendo de tus charlas, ¿no? Muchas gracias. Ahí seguimos con entusiasmo. Entusiasmo y mucha ilusión. Bueno, en realidad, la gente te pregunta, obviamente, cosas que tú no vas a poder revelar, ¿no? ¿No? Keiko Castillo, pero sí... No puedo porque la ley exige neutralidad de las autoridades. Pero entonces no puedo expresar por quién voy a votar. Me gustaría saber cuál es tu posición o qué es lo que piensas sobre el documental La Revolución en la Tierra. Ya, antes de eso, sí hay una cosa que puedo decir sobre las elecciones. Ya. Que es que no regalen su voto. Ya estamos en la segunda semana desde que supimos el resultado y ya veo un montón de gente con un logo, con otro logo, diciendo que va viciado, diciendo que va a votar en blanco. Tranquilos, exijamos cosas, que los candidatos se saquen la mugre por su voto, que entiendan
que el 80% del país no votó por ninguno de los dos. Ujú. Entonces, que hagan un esfuerzo real de volverse opciones atractivas. Pero si Tal vez. nosotros ya de una vez revelamos nuestras cartas en el juego, ¿para qué van a mover un dedo? No van a mover un dedo, se quedan ahí sentados y total ya ganará pues el que tenga menos antivoto. No se trata de eso. Las segundas vueltas justamente se tratan de exigir que las dos opciones que más votos sacaron en la primera vuelta se esfuercen para que la mayoría del país que no los apoyó en la primera vuelta, los apoye ahora. Y respecto a la revolución de la tierra, a mí me parece muy bien que existan proyectos audiovisuales que traten de discutir un periodo de su historia. Lo Y que claro, pasa es que hay hay gente que no gente está de que acuerdo cree, con el documental, es que hay con gente el que cree contenido. que es apogeo al terrorismo, No, eso apogeo al es una tontería. comunismo, Yo apogeo al Velasco. yo O sea, invitaría no que... te imaginas cuánta gente ayer que pusieron el documental en TV Perú, no te imaginas cuánta gente me decía, ¿qué es el documental? No sé qué cosa, que es apogeo a Velasco. Y es como, oye, no has prestado atención al documental. Hay un tema que además los liberales tenemos muy claro, ¿no? Si no te gusta un documental, no lo veas. Pero si quieres ir más allá, si hay un documental sobre la reforma agraria y tú no estás de acuerdo con el enfoque que tiene, haz un documental o promueve un documental que muestre tu mirada de las cosas. Y de esa manera las personas interesadas en la reforma agraria tendrán un panorama mucho más amplio. Pero esta idea de porque una posición no me gusta, la censuro, es bien básica, ¿no? Y no seamos básicos. No, yo creo que no solo es básica, yo creo que es, o sea, aparte de ser basic bitch total, o sea, yo creo que es algo casi que inhumano, ¿no? O sea, este documental no solo te habla de la época de Velasco, te habla de épocas desde el virreinato, te habla desde épocas de las culturas pre-incas, entonces... Y mira, independientemente, además, uno puede tener una posición a favor o en contra de la reforma agraria y lo que eso significó, a favor o en contra de la dictadura militar y lo que eso significó, pero el documental como pieza técnica, como pieza artística, es muy bueno. Tiene una cantidad de archivo audiovisual, Y de no solo eso, películas, de documentales, de cosas que se creían perdidas, que tiene un valor en sí mismo. Entonces, incluso si el tema no te importa, mira, vale también la es pena importante, mirarlo por la narración, por el cuidado audiovisual que ha tenido el producto. Necesitamos, como país, discutir estos periodos difíciles de la historia. Entonces, a mí me gustaría, por ejemplo, hay gente que tiene una mirada muy crítica de la reforma agraria, que también tengan un documental, o que saquen un documental en o sea, respuesta, yo creo que, mira, o que escriban un libro, no un libro y en mira, respuesta al documental. para mí es muy claro. Y como eso también necesitamos documentales sobre la desgracia que fue para el país el terrorismo. Y también necesitamos documentales sobre nuestros caóticos primeros años como república y muchas de las taras O que el arrastramos congreso entonces. de cada presidente. O, por O ejemplo, la y no solo tienen que ser presidencia. documentales, ¿no? La ficción también tiene un rol importante. Estamos viéndolo con el último Acción, que ahora está en Netflix. Ujú. Es un producto de calidad, obviamente en clave de ficción, pero basado en hechos históricos, que creo que es muy valioso para todos, para reflexionar sobre mucho de lo que somos como país, ¿no? Entonces, mi mensaje es de apoyo a todo esfuerzo desde la academia o desde las artes, que nos permite reflexionar como sociedad, independientemente si estoy de acuerdo o no con el contenido. Yo creo que el contenido lo único que te dice, o sea, yo lo que saqué cuando fui a ver la película del cine con mi familia, fue ver, comprendí la cultura chicha, comprendí el racismo en el país, comprendí la discriminación, comprendí, o sea, mi misma familia que pertenecía a esas 40 familias que tenían, de hecho, la empresa textil más importante en Cusco en esa época y la más importante del país. Yo hoy día no tengo ni un pony. O sea, como que eso ya no existe. O sea, se lo quitaron, o sea, ya no es mío, ¿no? Pero comprendo, puedo no vivir de una manera resentida por el hecho de que, ay, me quitaron mis tierras. O sea, puedo move on de eso y puedo decir, ¿por qué pasó eso? Es Porque había más, personas yo diría que algo les pasa. adicional. Yo diría algo adicional.
creo que aprendemos muchas veces más cuando vemos y escuchamos posiciones con las que no estamos de acuerdo. Porque te interpela, te obliga a ordenar tus ideas, te obliga a intentar contraargumentar, etcétera, etcétera. Entonces, si una persona que nos está viendo tiene una mirada súper crítica de la reforma agraria, vean el documental, también les va a hacer bien. Exacto, 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 tal cual. Bueno, chicos, ahora sí, tenemos que cerrar. Alberto, muchísimas gracias por tu tiempo, de verdad te has pasado y espero seguir haciendo otro live contigo para seguir hablando de todas estas ideas que tenemos sobre los demócratas liberales que somos y todo lo que defendemos. Muchas gracias por la invitación, gracias a todas las personas que nos han acompañado y ha sido lindo ser parte de este espacio. Nos vemos, buenas noches. Un besote, chao, gracias. Chao. You're the dummy that don't believe